Cuando una democracia solo mantiene el ideal o etiqueta de la mejor forma de gobierno, pero mantiene enorme grado de injusticia, lo que impera es el desorden. Realmente se percibe irrespeto a los derechos humanos, manipulaciones del sufragio ciudadano, desconocimiento de los valores de libertad, justicia, verdad, autoridad, bienestar general de sus poblaciones, como también la idea de hombre, persona humana, dignidad y relaciones humanas en la verdad. En otras palabras, estamos hablando ya no de democracia, sino de una caricatura de ella. Ejercer un poder político dentro de un sistema democrático de injusticia, de interferencias entre poderes causantes de profunda alteración de la paz y estado de omisión e indiferencia ante lo que significa primacía de la verdad. Así resulta un camino bloqueado para el desarrollo de los pueblos, porque su organización, estructura social, carecen de la formación de un estilo de vida adecuado o idóneo en lo político, en lo social, en lo económico, en lo educacional, cultural y en lo religioso, entre otros. Debemos entonces dar una mirada diferente desde una cosmovisión cristiana para la aplicación de la verdadera democracia, donde prevalezca la mejor alternativa para el bien común, el bienestar general para todos, la prosperidad e igualdad de oportunidades y el respeto de las diversidades dentro de un sistema democrático. Para esto debemos reformar gradualmente el aparato del Estado, sus instituciones, los entes controladores y, lo más importante, la actitud de cambio en todos los peruanos. Acción 2024 quiere rociar semillas de verdadera democracia y, de esta manera, hablaremos hoy, por eso, de la democracia desnaturalizada. Buenas tardes con todos, seguidores, amigos, hermanos y toda persona cívica que necesita conocer algunos aspectos de una democracia desnaturalizada que estamos viviendo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global. Y justamente en el programa Acción 2024, hoy nos complace hablar sobre este tema. Ya hemos visto en las notas previas a qué se refiere y por lo tanto nosotros vamos a hablar sobre la democracia desnaturalizada. Mirar la democracia con ojos nuevos es tan importante porque justamente cae en el centro político de la nación, en la cual está mantenida en un desorden, en caos, en crisis, injusticia sobre todo. Y nosotros vamos a hablar justamente desde la perspectiva de la cosmovisión cristiana, porque cada cosmovisión da un tipo de conocimiento y desarrollo sobre lo que es la percepción de la democracia. Pero si nosotros desde la cosmovisión cristiana concebimos a la democracia bajo elementos y valores armonizantes, tantas veces lo hemos pregonado, como la libertad, la verdad, el bien, la autoridad, la conciencia, el límite de la moral y sobre todo la transparencia, que es lo que menos se ve en estos actuales momentos. Desde esta perspectiva de la cosmovisión cristiana, obviamente tiene que ver también el ordenamiento jurídico que existe en una nación a través de la Constitución. Y por eso es diferente una perspectiva de una izquierda comunista donde su cosmovisión de la realidad del país, de la realidad del mundo, de la persona humana, de la dignidad, de los aspectos jurídicos y de tantos elementos tan indispensables
para una educación cívica, para un compromiso de acción de bien, para tener caminos derroteros que nos lleven más bien a hacer una construcción a través de la democracia, de este sistema, no de un sistema de injusticia dentro de la democracia que existe en estos momentos, que afecta a la clase más pobre, que afecta a aquellos que están esperando que dejen de un lado la corrupción, la impureza del sistema a través de elementos que llegan al poder solamente con ese propósito de tener una opción de hacerse más rico, de beneficiarse con un cargo y sobre todo de atentar por su indiferencia a los derechos humanos de todo un pueblo sufriente, un pueblo necesitado. Desde la perspectiva cristiana, esa relación que existe humanamente entre las personas humanas está por encima del valor mismo del Estado, está por encima del valor mismo del mercado, de la economía, de la política en sí. Cuando no se tiene como principio esos elementos indispensables, pues usted comienza a desnaturalizar la democracia. Un sistema que si bien no es perfecto, pero sin embargo trasluce tremenda injusticia y donde las clases menos pudientes son las más afectadas. Entonces, ver o mirar la democracia con ojos nuevos significa apartarnos no solamente de esa cosmovisión izquierdista comunista, sino también de esa cosmovisión de izquierda burguesa llamado caviares aquí en el país, porque ellos son lo que alguna vez escuchamos cuando decía Jesús, hipócritas y fariseos, porque persiguen propósitos con el fin de beneficiarse a sí mismo sin que le interese a los demás. No tienen ni concepto de lo que es el bien de patria. Y eso es una de las características. La cosmovisión cristiana parte de una fuente moral, de ética, de valores, de principios. ¿Por qué? Porque tiene al creador como el director o organizador y gobernante del pueblo. Si somos su pueblo, es su nación, no podemos abandonar, no podemos alejarnos, no podemos apartarnos, porque ya la historia lo ha comprobado. Nos alejamos del concepto, más que el concepto, de un sentimiento, de una sabiduría, de un conocimiento de lo que todo es hecho por una mano de inteligencia suprema, ha sido hecho para el bien. Y la democracia tiene que integrarse dentro de ese evangelio, dentro de esas características de bien, mientras que las otras dimensiones o perspectivas que existen no van a encontrar el horizonte, no encontrarán la brújula, y lo único que estaremos nosotros pensando siempre, tratándose ya del sufragio como un elemento de la democracia, pensando en el mal menor, eligiendo a los menos peores, eligiendo a quien puede salvar. Por eso hay una gran insatisfacción de la gente joven y de la gente independiente que no tienen partidos. Y justamente uno de los problemas que nosotros estamos viendo es que desde una perspectiva exclusivamente materialista marxista ya se ha fracasado. Y desde la otra perspectiva de la izquierda burguesa, en la cual también los aspectos, ideas, pensamientos sociales, liberales, que son de forma superficial, también son ideologías de corte progresista fracasadas. En una democracia, nosotros tenemos que ver, como decía alguna vez Tomás Moro como político, un político, decía la pasión interior por la verdad. Y de ahí parte que una democracia no se desnaturalice cuando sus agentes políticos, cuando dentro de una estructura de organización de Estado prevalezca más bien la mentira, el engaño, la falsedad. Entonces nosotros no vamos a filosofar sobre la democracia ni vamos a hablar de teoría política, esas cosas. Lo que vemos
es un aspecto práctico, una realidad. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, la libertad. Ustedes se acuerdan en la Revolución Francesa que se habla de libertad, igualdad, fraternidad, pero eso hay que entenderla desde qué perspectiva. Los marxistas la entienden desde una perspectiva suya, los caviares desde otra perspectiva, pero los cristianos, de acuerdo a esa cosmovisión cristiana, es de otro índole. La libertad no es un libertinaje, la libertad no significa hacer lo que me da la gana, conducirme como yo quiero, porque hay una regulación que se establece en la Constitución para tener un comportamiento cívico, para tener un comportamiento como ciudadano y para hacer que todos tengan prosperidad. Una prosperidad que signifique bienestar material y bienestar espiritual. Eso lo recoge nuestra Constitución del Estado. Entonces la interacción en un ser humano desde esa índole tiene que ser en todos los espacios. ¿Para qué? Para que se vaya ordenando el sistema de justicia, el sistema democrático, y desde partida, desde inicio, tienen que intervenir solamente aquellos partidos que están dentro de un sistema democrático, no aquellos que pretenden ingresar para destruirlo, en donde tienen idearios totalmente negativos. Y cuando hablamos desde este punto de vista, estamos hablando ya también desde el sufragio. Y el sufragio no es para que participen en elecciones de tanto en tanto, tanto general como regional o municipal. Porque el otro valor que hemos visto, la igualdad, libertad, igualdad y fraternidad. La igualdad no es también para que nos impongan ideologías iguales para todos. Eso desnaturaliza el concentrado de democracia. ¿Por qué? Porque las ideologías quiebran, rompen estructuras morales, éticas, valorativas e incluso amenazan la identidad, el carácter de un pueblo, la psicología de un pueblo que está basado en la identidad. Un Perú múltiple culturas tiene realidad propia a nivel macro y a nivel micro. Y la democracia significa atender a todos que integran como miembros los pueblos. Por lo cual la persona humana y su dignidad está por encima del Estado, por encima del capital inclusive, y por encima de aquellos poderes que solo buscan protagonismos sobre otros, entre unos y otros, causando divisiones. Las instituciones, por eso, no están dentro de un sistema de justicia democrático, porque no se respeta el uno al otro. De tal manera que las ideologías no es la igualdad que nosotros, de acuerdo a esa construcción cristiana y formación que tiene el pueblo peruano, puede percibir como un gobierno, una gobernanza, una organización de Estado, una estructura, un Estado de derecho, con todos los elementos característicos para mantener una política social y económica dentro de ese globo que es la cosmovisión cristiana. Yo no puedo hablar apartándome de esa cosmovisión para atender necesidades en lo político, en lo económico. Cuando hablamos muchas veces de economía, nos apartamos y queremos nosotros aplicar en forma genérica una economía impuesta globalmente. Y nos olvidamos que tenemos dentro de esa cosmovisión cristiana diferentes aplicaciones y fórmulas, no una sola. Porque el Estado puede ser un ente regulador, sí, pero también no puede haber libre mercado donde se incrementan más bien los antivalores. Mercado para lo malo, mercado para atentar contra la dignidad de la persona humana. Ni tampoco puede existir socialmente medios de agitación que muchas veces son los medios de prensa. Todos esos elementos es la realidad. ¿Cuál es la realidad de mi país? ¿Cuál es lo mejor que necesita mi país? Pero yo no voy a ciegas a aplicar una democracia tanteando, sin estar formado, sin estar preparado, sin tener conocimiento de la realidad nacional y global, ni su identidad, para pretender candidatear por solo hecho
de que me impone el poder económico, por el solo hecho de que tengo en mis manos comunidades de agitación para poder ingresar a un sistema democrático del cual no creo. Todas estas realidades nos llevan también a que no puede haber fraternidad. ¿De qué fraternidad puede haber si no vemos nosotros una disputa global? No podemos ser iguales en un sentido ni político, económico, ni social, ni religioso. ¿De qué fraternidad podemos hablar si primero no estructuramos una democracia en nuestra nación como corresponde? Donde la justicia llegue para todos, donde no exista prioridades o preferencias para grupos económicos, para poderes. ¿Y qué cosa es el sentido entonces que está fallando dentro de esta democracia desnaturalizada? Pues la verdad. No se actúa con la verdad. No se actúa con el bien. ¿Qué otra cosa es la que falla? La autoridad. No existe autoridad ni respeto jerárquico dentro de las estructuras del Estado, de las instituciones, e incluso dentro de un propio centro cerrado, como puede ser una empresa, un sindicato, una comunidad religiosa. No existe tampoco el respeto a esa autoridad. Y cuando no hay respeto a la autoridad, ¿qué es lo que se crean? Mandones. Aparecen mandones y quieren ser protagonistas de acciones sin saber hacia dónde van. Eso es otro de los aspectos. ¿Y por qué? Porque no hay conciencia. No se tiene conciencia verdaderamente de los límites de mi acción, mi deber con el límite de lo moral, mi acción, mi función con el límite de lo moral. Y por eso existe una corrupción de impureza, no solamente de tipo económico, de beneficio. Porque cuando hablamos de impureza, la impureza no solamente mucho se refiere a lo sexual. No, la impureza también es en la mente, cuando es la misma corrupción en lo uno y lo otro, cuando llegan a un cargo, llegan a un partido con el único propósito de beneficiarse, escalar, ganar cargos, reconocer, buscar dinero, buscar éxito, sobresalir. Eso también es corrupción. Y de esa corrupción que se inicia en la mente, después cuando ya se está accionando, ahí es donde se produce que no hay esa transparencia porque no hay conciencia. Y nosotros estamos padeciendo años estos problemas. Una de las frases viene a mi memoria de Santo Tomás Moro: el hombre no puede ser separado de Dios, ni la política de la moral. Todo lo que estamos padeciendo y pasando en estos momentos es porque no sabemos distinguir dónde está el límite de la moral. Se presentan infinidades de partidos. ¿Y quiénes van? Supuestos líderes que dicen que están dispuestos a transformar el país. Bueno, la cantaleta de siempre, ¿no? Y la calidad de la persona se identifica por las obras. ¿Cuál ha sido su comportamiento, su conducta, qué es lo que ha hecho y qué es lo que presenta como programa para poder establecer nuevas esperanzas a gente que está dentro de una sociedad esperando líderes verdaderamente formados para ello? No puede haber democracia sin partidos políticos, es lo primero. Los partidos fueron destruidos, ya todos lo hemos dicho en infinidades de veces, desde el gobierno de Vizcarra. Desde ahí aparte una especie de ignorancia, porque sacar los partidos dentro de una democracia para sustituirlos por llamados organizaciones civiles que no tienen ninguna comparación con lo que es una organización política, eso fue en un sentido de querer destruir la democracia. Ese fue con un sentido de volverse autoritario y poder seguir por muchos años como están en otras latitudes, en donde desembocan finalmente en una dictadura. Nos llama curiosamente la atención aquellas naciones que no han abandonado a Dios y sus líderes
presidentes lo toman como el gobernante del pueblo y siguen esas fuentes que han dejado, fuentes de libertad, en corrección, de bien común, fuentes que tienen que ver con esa cosmovisión cristiana. Y ahora también nos alegra que Ecuador está tomando esos rumbos. Por eso no podemos nosotros abandonar a Dios. No puede existir una democracia sin ello. ¿Qué tiene que ver en la política, Dios? ¿Qué pueden hablar en las necesidades sociales, Dios? ¿Qué tiene que ver? Esa es la ignorancia, y no solo la ignorancia, sino es la ideología del antisistema, es la ideología del anticristianismo. Ese es el pensamiento único que desplaza verdaderamente a la identidad y libertad, soberanía de una nación en todo orden de cosas. Eso es lo que nos ha afectado. Por eso, en estos últimos minutos que nos quedan, podemos decir nosotros, no caigamos de nuevo en elegir el mal menor, no caigamos de nuevo en lo que los medios de comunicación y las encuestadoras manipulan. Ya es tiempo que la participación democrática sea realmente aplicada en un país, y no solamente que con motivo de sufragio, ahí se acuerdan de esa persona humana, ahí se acuerdan del ciudadano, de ahí se acuerdan de las necesidades, de la dignidad, pero no saben ni establecer cuándo un pueblo necesita una regulación de Estado, cuándo un pueblo necesita una inversión privada con responsabilidad, cuando un pueblo necesita economía distributiva para los pequeños empresarios, emprendedores, pequeñas empresas, y cuando es necesario conservar nosotros un sistema para nuestra nación que tenga que ver con nuestra propia constitución, soberanía y respeto. Por ahí alguien ya lanzó que va a cambiar la constitución, que va a fusilar a un montón de gente y que va a sacar incluso al presidente del BCR. Es increíble que en estos momentos estemos escuchando esas voces y que tengan seguidores. Ante el mal siempre está el bien. El poder del bien supera el mal. Esa política del mal fracasan, como han fracasado. La política del bien, la verdadera democracia, está por aplicarse siempre y cuando exista un líder que tome toda esta cosmovisión real en estos tiempos y se aleje de aquellos pensamientos globalizados de imposición a los pueblos, que viene a ser el imperialismo nuevo, que viene a ser el colonialismo nuevo, y lo cual significa que tenemos nosotros que ver la democracia en este tiempo, en este espacio, y con nuestra identidad, pero sin abandonar a Dios. Que todos comencemos a reflexionar, y ojalá que esta vez sepamos elegir y desde ahora ir preparándonos para capacitar a aquellos partidos políticos que necesitan, sobre todo partidos históricos, partidos de renovación democrática, que también tiene que saber entender que no puede haber tecnicismos, no puede haber solo tecnología, si no hay un conocimiento y una sabiduría política para poder dirigir los destinos de una nación. Un pueblo merece líderes que tengan conocimiento y desprendimiento, que la política sea un servicio, que el bien común es el soporte de la democracia. Los derechos humanos fueron creados sobre esas bases, esos fundamentos de bien común. Y se está desnaturalizando esa democracia. Y con esto damos punto final por el momento. Vamos a seguir hablando sobre estos temas, estos aspectos, porque necesitamos nosotros verdaderamente tener un nuevo mirar, una nueva valoración, un nuevo conocimiento de lo que es la democracia, que podemos nosotros en nuestro país desarrollarlo con presencia de líderes conocedores, formados
y que sepan construir y edificar un país en el bien común. Será hasta la próxima.